Estamos terminando ya el mes y también estamos cerrando y terminando con esta serie que estuvimos viendo a lo largo de este mes, llamado Lo Mejor y Lo Primero para el Señor. Si tú te diste cuenta, no estamos levantando ofrendas y diezmos porque hoy no lo vamos a hacer. No es cierto, lo vamos a hacer al final. Por ahí yo escuché que alguien dijo, bendito sea el Señor. No lo vamos a hacer al final. Queremos orar por este tiempo que Dios nos regaló a lo largo de este mes. Y quiero que busques rápidamente Primera de Crónicas capítulo 21, versículo del 18 al 24. Primera de Crónicas capítulo 21 del 18 al 24. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si no lo tienes ahí en tu celular o en tu Biblia, lo puedes checar acá en las pantallas. Y dice así: entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor. Voy a repetir eso: para que edificara un altar al Señor. Repite conmigo la palabra altar. ¿Sabías tú qué era lo que ocurría cuando se levantaba un altar para el Señor? ¿O cuál era el propósito de levantar un altar? El propósito de levantar un altar era poderle ofrecer algo al Señor en símbolo de alabanza y de adoración. Entonces se le da una indicación a David para que él pudiera levantar un altar para el Señor. Dice: en el campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Arauna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Arauna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Arauna vio que se acercaba a David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David rostro a tierra. David le dijo a Arauna: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total o por el precio justo. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera, le respondió Arauna a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar. Y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Pero el rey David le respondió: qué buena gente eres. Qué buena persona eres. Mira qué buena gente eres. Eres una bendición para mi vida. ¿Sí le respondió así? No le respondió así. Dice: no, insisto en comprarlo por el precio total. Dice: no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. Y escucha lo siguiente: no presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. ¿Qué hubieras hecho tú en la situación de David? Yo no sé tú, pero yo, siendo bien honesto, hubiera dicho: Dios ya me bendijo para bendecir al Señor. O sea, este cuate salió con la mejor intención de regalarle todo a David para que David le pudiera ofrecer un altar o levantar un altar al Señor y ofrecer sacrificio. Pero sabes, a mí me encanta el corazón de David. Si me preguntas quiénes son mis personajes favoritos en la Biblia, David es uno de ellos. Porque David tenía un corazón que sabía y entendía que para él no había nada que fuera más importante y no existía alguien que fuera más importante que la presencia de Dios en su vida. Y eso fue lo que le llevó a decirle a esta persona: yo no voy a ofrecer algo que no me haya costado a mí. Yo no le voy a entregar algo al Señor que no me haya costado un esfuerzo para poderle demostrar al Señor que Él es lo más importante en mi vida. Sabes, cuando Dios es lo más importante para tu vida, no vas a ofrecerle algo que no te cueste. Que no te cueste. Y sabes, desafortunadamente, cuando una persona no entiende que Dios es lo primero, que Dios es lo mejor, que Dios es lo más importante, jamás va a estar dispuesta a darle algo que no le cueste. Y una persona que no entiende esto y que está buscando darle algo al Señor que no le está costando, le va a dar algo que le está sobrando. Hace algunas semanas Pavel estaba compartiendo un poquito acerca de Caín y Abel, y había una gran diferencia entre ambos. No era tanto lo que estaban ofreciendo, sino la actitud de cómo lo estaban ofreciendo.
Mientras una persona le estaba dando lo mejor y lo primero que él tenía, otra persona le estaba dando lo que le estaba sobrando. Y esa es la gran diferencia que hay entre una persona que sabe y entiende que Dios es lo mejor y que Dios es lo primero. Una persona que sabe que Dios es lo mejor y lo primero, le va a dar todo aquello que le esté costando. ¿Que le esté qué? Dile al que está a tu lado: vamos a darle al Señor aquello que sí nos cuesta. Y quiero ponerte un ejemplo de esto. Te voy a regresar a este versículo. Malaquías capítulo 1, versículo del 1 al 2, en la Nueva Traducción Viviente. Malaquías 1 del 1 al 2, y de ahí me voy a saltar al versículo 6. Dice: este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Yo siempre los he amado. Imagínate cómo inicia el mensaje de Dios para su pueblo. Quiero que le digas a mi pueblo lo siguiente: yo siempre los he amado. ¿Sabes qué es lo que Dios te quiere decir en esta noche? Dios siempre te ha amado. Dios siempre te ha amado. Ahora dile al que está a tu lado: Dios siempre te ha amado a ti y me ha amado a mí. Dice el Señor: sin embargo, ustedes replican: ¿de veras? ¿Cómo nos ha amado? O sea, porque todo el tiempo escuchamos en la iglesia: Dios te ama, Dios te ama. Vas con algún hermano a su negocio: Dios te bendiga, Dios te ama. Y tú sabes que Dios te ama, pero a veces nos hemos preguntado, y Dios sabe que nos hemos preguntado: ¿en serio Dios me ama? Yo quiero preguntarte: ¿estás seguro que Dios te ama? Ya se embarcaron todos. No, en serio, ¿estás seguro que Dios te ama? O sea, sabemos que Dios nos ama, pero realmente, y siendo bien honestos, por lo menos yo muchas veces me he preguntado: ¿y de qué forma Dios me ama a mí? ¿Y cómo es que Dios me está demostrando que me ama? Porque a veces pasamos por situaciones complicadas, por adversidad, y es ahí cuando nosotros nos preguntamos: ¿realmente Dios nos ama aunque Dios te ha dicho que te ama? Y nos preguntamos: ¿y de qué forma Dios me ha demostrado que me ama? Voy a volverlo a leer. Dice: yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican: ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta: yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. ¿Cuál es esa siguiente manera? Eso lo puedes leer en tu casa. Pero la pregunta es: ¿de qué forma crees tú que Dios te ha amado? ¿De qué manera tú estás consciente de que Dios te ha demostrado su amor? Y a lo mejor muchos me pueden responder: no, pues porque Cristo murió por mí hace más de 2000 años. Pero ¿de qué otra forma tú estás consciente que Dios te ama? Que tú dices: Dios me ama porque hizo esto en mi vida, Dios me ama porque sigue haciendo esto otro en mi vida. Yo no sé de qué forma tú sabes y estás consciente de que Dios te ama. Pero ¿sabes qué tan importante es saber y entender cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros? Y no solamente saberlo, sino estar completamente seguros y conscientes de que en innumerables veces y en diferentes ocasiones Dios nos ha demostrado cuánto nos ama a nosotros. Desafortunadamente, a veces pensamos que el amor de Dios tiene que ver con lo que tenemos o con lo que obtenemos de parte de Él, sin darnos cuenta que el amor de Dios sobrepasa cualquier cosa material, cualquier cosa física, cualquier sueño, cualquier meta, cualquier propósito que se pueda cumplir en cada una de nuestras vidas. El amor de Dios fue demostrado en la cruz del Calvario al derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y si tú y yo estamos sentados acá en esta noche, esa es una prueba también de cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. La misericordia que Dios nos muestra cada mañana, la gracia que Dios extiende para con nosotros, eso nos hace entender que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y quizá a veces metes tus manos a tus bolsillos y quisieras tener cierta cantidad de dinero, pero eso no significa que Dios te ama menos o Dios te ama más. Una persona próspera no es resultado del amor de Dios. Quiero repetir eso. Una persona próspera, una persona sana, no es el resultado del amor de Dios en su vida. Tú eres el resultado del amor de Dios. Tú eres el resultado de cuánto Dios te ama. Y entonces el pueblo de Israel se empieza a preguntar: ¿en serio Dios nos ama? ¿Y de qué forma nos ha amado? Eso el Señor lo sabía. El Señor conocía el corazón de la gente. En el versículo 6 dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? ¿Y cuántos de nosotros
Nos gusta que nuestros hijos nos respeten, nos honren, obedezcan. ¿Quién dijo aquí? No, a mí no. ¿Todos? A ver otra vez, ¿a cuántos de nosotros nos gusta que nuestros hijos obedezcan? Ok. Dice, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Dice el Señor, si yo soy su padre y soy su señor, entonces ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Dios les estaba hablando bien fuerte a los del pueblo de Israel, pero fuerte les estaba hablando y les dice, yo los amo a ustedes. Sin embargo, ustedes se preguntan, ¿y de qué forma Dios nos ha amado? Y yo creo que el Señor pudo haber sacado cada historia y cada pasaje que fue escrita en la palabra de Dios. Y yo creo que el Señor les pudo decir, ¿se acuerdan que ustedes eran esclavos en Egipto? ¿Se acuerdan que ustedes estuvieron orando durante más de 400 años para que fueran libres? Pues yo contesté esa oración y los traje de esclavitud a libertad y los llevé a una tierra donde fluye leche y miel. Yo creo que el Señor pudo haberles dicho cada una de estas cosas. Yo los he amado de esta manera, yo he tenido misericordia, yo he tenido gracia sobre ustedes. Sin embargo, al pueblo de Israel inmediatamente se le olvidaba cuánto Dios les amaba a ellos. Y se les olvidaba cuando se encontraban en medio de una crisis. Y se les olvidaba cuando pasaban por momentos de adversidad, porque mientras las cosas estaban bien en sus vidas, ellos decían, Dios me ama un montón. Yo creo que de repente alguno de los del pueblo de Israel iba y se compraba un jarro de agencia y decían, Dios me ama tanto. Yo siempre he dicho, Dios no te va a amar porque te hayas comprado un carro, porque entonces ¿qué? Al que no le compró carro, ¿Dios no lo ama? Claro que Dios también lo ama. Por eso lo que obtengamos como algo material jamás va a ser el resultado del amor de Dios para con nosotros. La única prueba real de cuánto Dios nos ama sucedió hace más de 2000 años cuando Jesús permitió que su cuerpo fuera traspasado por amor a nosotros. La prueba más grande del amor hacia nosotros es saber que aunque cometemos errores y fallamos, el amor de Dios es tan inagotable que Dios nos sigue perdonando a cada uno de nosotros. Y nunca van a alcanzar las obras que podamos hacer para merecer algo que solamente Dios nos pudo regalar por gracia y amor y misericordia en nuestras vidas. Al pueblo de Israel se le estaba olvidando esto y el pueblo de Israel empezó a vivir de una manera equivocada, incorrecta, tal lo vamos a ver. Y entonces el Señor confronta y les dice, oigan, ¿acaso un padre no merece ser honrado? ¿Acaso un amo no merece ser respetado? Dice, pues yo soy su Señor y también soy su padre. Si yo soy su padre y soy su Señor, entonces ¿dónde está mi honra? Y entonces ¿dónde está mi respeto? Dice, el respeto que merezco. Dice, ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, se preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? O sea, los del pueblo de Israel ni siquiera sabían qué onda con sus vidas. No sabían cuánto Dios los amaba. Y empezaron a cuestionar a Dios diciendo, ¿y en qué te hemos faltado al respeto, Señor? Según nosotros te honramos, según nosotros hacemos las cosas de una manera correcta. Y no sé, es como si de repente una persona es confrontada por el Señor y dice, ¿por qué no me honras? ¿Por qué no me respetas siendo tú mi hijo? ¿Por qué no me muestras tu amor? Y tú de repente le pudieras contestar, Señor, pero todos los días, todos los miércoles voy a la iglesia. Señor, pero todas las mañanas me conecto al devocional. Señor, pero trato de hacer lo correcto delante de tus ojos. ¿Por qué dices que no te amo? ¿Por qué dices que no te respeto? Si trato de ser un buen cristiano, si trato de ser un buen vecino, si trato de ser un buen hijo, si trato de ser una buena persona, ¿por qué dices que no te amo, Señor? ¿O por qué dices que no te respeto? Y entonces acá el Señor les dice el por qué. Dice, mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Dice, los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. En otra versión dice, porque cuando traen ustedes una ofrenda o un sacrificio delante de mí, lo hacen de mala gana. ¿Lo hacen de qué? Eso nada más sucedía en el pueblo de Israel. Acá no sucede eso. Dice, cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone.
dice el Señor de los ejércitos celestiales. En otras versiones dice: ustedes prefieren darle lo mejor a los gobernantes de este país que al Señor. Uy. Y entonces ahí son confrontados los del pueblo de Israel, los sacerdotes, los líderes, toda la iglesia empieza a ser confrontada porque ellos no estaban conscientes, según ellos no estaban conscientes de que le faltaban al respeto al Señor, de que no lo honraban. Y entonces el Señor dice: me deshonran cuando ustedes traen lo que les sobra, cuando ustedes traen lo que no les está costando nada. De repente vieron ahí un cabrito y dijeron: este cabrito está tuerto, no nos lo van a comprar, no lo vamos a poder vender. Pero el Señor conoce nuestro corazón, ¿por qué no se lo traemos al Señor? Ya sabes que Dios no ve lo material, sino Dios ve las intenciones. Sí, pues lo material y lo físico solamente eran el reflejo de la condición en la que se encontraban sus corazones. Una persona que no está dispuesta a darle lo mejor y lo primero al Señor. Y cuando hablo de lo mejor y de lo primero, estoy hablando de todo lo que pueda ser posible darle al Señor. Puede ser tu corazón, puede ser tu tiempo, puede ser tu propia vida, pero también pueden ser tus recursos. ¿Qué es lo que te cuesta trabajo darle al Señor? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué es lo que me cuesta trabajo darle al Señor? Quizá Dios quiere tu tiempo y te cuesta trabajo dárselo porque a lo mejor estás tan afanado, tan afanada, que a veces no tienes tiempo para buscar la presencia del Señor. Porque a veces creemos que es más importante salir a trabajar afanados y turbados que buscar un momento a solas la presencia del Señor. Porque a lo mejor a veces nada más llegamos: Señor, gracias por este día, ya nos vamos. Y Dios quiere hablar a tu corazón, y Dios quería revelarse a ti, pero no pudo suceder porque no teníamos tiempo para el Señor. ¿Qué es lo que te ha pedido el Señor? ¿Y qué te cuesta trabajo darle al Señor? Porque David decía: no le voy a ofrecer algo al Señor que no me cueste nada. No le voy a dar algo al Señor que no me esté costando nada. Juan capítulo 21, versículo del 20 al 22. Dice así: el discípulo preferido, si me apoyan con el piano por favor, dice: el discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz. Y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? ¿Cómo se dirige hacia Juan? ¿Qué va a pasar con este? Yo no sé qué tanta buena relación había entre Juan y Pedro, o entre Pedro y Juan. Pero lo que sí era bien conocido era que Juan era una persona a quien Jesús amaba mucho. ¿A quien Jesús qué? Y entonces tú lees esta traducción y dices: cámara, entonces Jesús sí tiene a sus consentidos. Dices: no manches, yo sabía que Dios tenía sus consentidos. No es que fuera su consentido. Yo una vez escuché a un pastor decir algo increíble: Dios nos ama a todos por igual. ¿Sí crees eso o no? ¿Crees que Dios te ama igual que al pastor Iván? Todos valemos la sangre de Cristo. O sea, yo no veo a alguien decir: uy, esta sangre es de la mejor, va derramada sobre el pastor y sobre ti lo que quedó, ya toda coagulada, ¿no? Es para ti. O sea, no es así. Pero sí, el Señor tiene íntimos. ¿Tiene qué? Siempre, no sé, a los que tenemos más de un hijo nos preguntan: ¿a quién amas más? Yo, el día que alguien diga amo más a él, no manches, ya traumaste al otro para el resto de su vida. Pero la verdad es que yo no es que ame más a uno que a otro. Cada uno es distinto, tiene cualidades diferentes, y por ambos yo estaría dispuesto a dar mi vida. A ambos yo estaría dispuesto a perdonar sus errores, pero son distintos al final. Y a lo mejor uno que es más grande pueda conocer más mi corazón que el pequeño, porque es pequeño. Y pudiera ser más íntimo uno por su edad que el otro. Conozco más a uno que al otro a lo mejor. Paso más tiempo con uno que el otro. Ya ves cómo si es tu preferido, va a decir uno. Pero no es que sea mi preferido, los amo igual.
Y así es Dios. Dios nos ama igual a todos nosotros, pero sí tiene íntimos. Y el ser íntimo no depende de Dios, depende de nosotros, de cuánto buscamos la presencia de Dios. Y entonces Juan era ese cuate. Juan era el que ahorita regreso, voy a la tienda y ahí va Juan. Ahorita vengo, voy al mercado y ahí va Juan. Se acostaba pues, el Señor Jesús, y Juan venía y se le recostaba en el pecho al Señor Jesús. Eso lo hacía Juan. Ahora, ¿tú crees que eso no lo podía hacer Pedro? Pedro lo hacía, pero Pedro, así como era, decía: no, este cuate es bien barbero. No, este cuate es bien lambiscón. No, este cuate en algo quiere. Y entonces cuando el Señor Jesús ya resucita, después de ser sacrificado, Pedro no se quedó con las ganas. ¿Y qué con este? ¿Y cómo le va a ir a este? Y entonces el Señor Jesús le responde lo siguiente: si yo quiero que Él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. O sea, su preocupación era: ¿quién se va a quedar, él o yo? ¿Quién va a seguir con el ministerio, él o yo? A ti eso no te interesa. A ti eso no te tiene que importar. No te tiene que importar si le va bien al que está enfrente o no le va bien. No te debe de importar si le va mejor que a ti o no te va mejor. No te tiene que importar: ay, es que el que no va a la iglesia, ese le va bien, y yo que voy a la iglesia me va re mal. Y entonces el Señor responde y dice: bueno, si a él le va mejor que a ti qué? Tú sígueme. Tú sígueme. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando una persona no está consciente de cuánto Dios lo ama, va a condicionar al Señor. ¿Ya escuchaste eso? Va a condicionar al Señor. Porque entonces va a decirle: Señor, si tú me das esto, yo te voy a servir con más pasión. Señor, si me va bien, te prometo que no dejo de ir a la iglesia. Señor, si aumentas mi sueldo, si me va mejor en mi economía, yo me voy a entregar por completo al Señor. Y entonces yo te quiero preguntar algo: ¿y si nunca te va bien, Dios seguiría siendo lo más importante para tu vida? No respondas. No respondas. Si Dios jamás cumpliera su llamado en tu vida, ¿Dios seguiría siendo Dios en tu vida? Si Dios jamás te sanara sobre esa enfermedad, ¿aún seguirías amando a Dios con todo tu corazón? Si Dios no te diera el hijo que tanto anhelas, ¿Dios seguiría siendo lo más importante para ti? Porque a veces cuando todo está bien decimos: sí, contigo hasta el final, Señor. Pero cuando las cosas empiezan a ponerse mal, es ahí cuando pasamos lo que pasó al pueblo de Israel. Señor, ¿realmente me amas? ¿Por qué dudas sobre mi amor?, dice el Señor. ¿Crees que mi amor tiene que ver con lo que recibes? No tiene que ver con lo que recibes. Tiene que ver con lo que ya recibiste. Y lo que tú y yo recibimos, lo recibimos hace más de 2000 años. Por eso era que David amaba tanto la presencia de Dios. David decía: no me permitas estar en un lugar donde tú no estés. David decía: Señor, mejor es un día en tu presencia que 1000 años, 1000 días fuera de él. Mejor es estar un día en tu presencia, porque él sabía que su presencia lo era todo. La semana pasada yo te compartí un poco acerca de esto y te decía que la presencia de Dios es lo que viene a traer plenitud a nuestra vida. Y la plenitud de Dios te hace sentir una persona llena, completa y satisfecha. Saber y entender que te puede hacer falta todo a tu alrededor, pero menos la presencia de Dios. Porque entonces, ¿de qué sirve? ¿Qué sentido tiene tenerlo todo si no está Dios presente? Si Dios no está presente. Cuando tú entiendes cuánto Dios te ama, y sabes, te pudiera decir de cuántas formas Dios te lo ha demostrado, pero creo que tú lo sabes. Tú sabes cuántas veces Dios te ha demostrado su amor a tu vida. Su perdón es la máxima demostración del amor inagotable de Dios para nosotros. El saber que en el Antiguo Testamento, cuando la gente quería acercarse a la presencia de Dios, si no estaba santificada por lo menos un año, la gente moría ante la presencia de Dios. Un hombre
quiso tocar el arca del pacto donde la presencia de Dios era manifestada, y cuando la tocó se murió porque era una persona inmunda, porque era una persona con pecado, con errores. Tú y yo tenemos errores, Ya puede cantar Aarón, estaba desconectado. la presencia de Dios, porque un hombre justo, un hombre sin pecado, decidió ocupar el lugar que a ti y a mí nos correspondía. ¿Cómo no voy a creer que Dios me ama? A mí me vale si me va bien o me va mal. Yo sé que Dios me ama, no por lo que yo reciba, sino por lo que ya recibí. Sí es válido de repente sentirte atemorizado, sí es válido sentirte amedrentado, sí es válido de repente entrar en duda, pero todo eso se cae cuando recuerdas cuánto Dios te ha amado. Y si tú estás consciente de cuánto Dios te ha amado, también estás consciente de que Dios jamás te va a dejar. Dios jamás va a dejar a los suyos. Y dice el Señor: si yo tengo cuidado de los pájaros que no trabajan, si yo tengo cuidado de los árboles, las plantas que no tienen ningún esfuerzo para alimentarse a sí mismas, cuánto más voy a tener un cuidado de mis hijos, cuánto más voy a cuidar de ti. Pero sabes, el enemigo a veces quiere hacer naufragar nuestro entendimiento. Y cuando tú y yo no estamos conscientes de cuánto Dios nos ama, entonces creemos y pensamos que Dios no merece lo mejor y lo primero. Y entonces le ofrecemos: ¿de qué sirve que le eche ganas si la persona que no le echa ganas le va re bien? ¿De qué sirve que yo me esfuerce tanto por ser un buen hijo si aquella persona que ni siquiera lo conoce es prosperado en todo? Y entonces ahí entra el Señor y dice: ¿y a ti qué? ¿Y a ti eso qué? Si tú me amas, sígueme. Si tú me amas, sírveme. Si tú me amas, si tú sabes cuánto yo te amo, dame lo mejor y lo primero de ti. ¿Qué es lo que te cuesta darle al Señor? ¿Tu carácter? ¿Tu obediencia? Eso es algo que solamente tú sabes. Pero hoy estamos cerrando una serie y no me gustaría que nos fuéramos sin antes podernos poner de pie y poderle ofrecer aquello que tanto Dios nos ha pedido, aquello que tanto nos cuesta entregarle al Señor y decirle: Señor, a ti lo mejor y lo primero. Ponte de pie. Yo quiero que cierres tus ojos ahí un momento. Y mientras estás ahí con tus ojos cerrados, yo quiero que medites un momento ahí. Yo quiero preguntarte: ¿estás consciente de cuánto Dios te ama? Y si tu respuesta es sí, eso es lo único que tú y yo necesitamos para decirle al Señor: Señor, a ti lo mejor y lo primero. No quiero, Señor, traer mis obras. No quiero traer, Señor, aquello defectuoso delante de tu altar. Señor, hoy quiero darte lo mejor de mí. Hoy quiero darte lo mejor y lo primero, Señor, aquello que me cuesta, porque no voy a ofrecerte algo que no me cueste, Señor. Y si me ha costado trabajo darte mi carácter, hoy lo traigo delante de tu presencia. Y si me ha costado trabajo darte mi tiempo, lo mejor de mi tiempo, hoy lo traigo delante de ti. Si me ha costado trabajo soltar malos hábitos, si me ha costado trabajo soltar el pecado, hoy lo traigo delante de ti, Señor, como un sacrificio en el nombre de Jesús.